El lugar más peligroso del mundo no es una guerra, no es una prisión, no es una favela, es tu propia mente. Cuando empieza a creer que solo vales por lo que posees, porque a partir de ese momento ya no vives en paz. Vives en comparación, no sueñas, compites, no construyes, exhibes y sin darte cuenta, entras en un entorno silencioso, oscuro y extremadamente peligroso, en una mente que nunca está satisfecha, que nunca se siente suficiente y que nunca se permite ser libre. El problema es que ese lugar no tiene paredes visibles, no tiene rejas, no tiene avisos, pero quien entra allí pasa a vivir prisionero de algo que nadie consigue ver, ni siquiera Elian. Y es exactamente así como todo comienza. Esa prisión no surge de la nada, se construye en silencio, día tras día, sin que te des cuenta. Nadie se sienta frente a ti y te dice solo, vales lo que tienes. Pero aprendes eso observando, aprendes cuando ves a adultos siendo respetados por el coche que conducen. Aprendes cuando percibes quién es escuchado y quién es ignorado. Aprendes cuando la escuela valora a quien tiene la mejor ropa, el teléfono móvil más nuevo, la vida más interesante y, poco a poco, ese mensaje se instala en tu mente como una verdad absoluta, en cuanto más tienes, más vales. Las redes sociales transforman esto en un espectáculo diario. Vidas perfectas, cuerpos perfectos, conquistaos, constanchis. Y en medio de todo eso, tu mente empieza a hacer una pregunta peligrosa, aunque silenciosa, que tengo para mostrar, para ser alguien. Y cuando esa pregunta empieza a repetirse dentro de tu mente, nace algo aún más peligroso, a la necesidad de aprobación. Porque, a partir de ahí, ya no basta con ser. Hay que ser visto, no basta con conquistar, no. Hay que probar. La mente empieza a buscar pequeñas señales de valor en el mundo externo. Un elogio se convierte en combustible. Un me gusta se convierte en alivio. Un comentario se transforma en confirmación de existencia. Y sin notarlo, entras en un ciclo silencioso. Muestras algo, esperas reacción, comparas, te sientes insuficiente, y entonces lo intentas una vez más. Es una adicción emocional disfrazada de motivación, una adicción hecha de aplausos, números y apariencias. El problema es que cuanto más dependes de esto, más frágil te vuelves, porque entregas tu valor en manos de personas que ni siquiera te conocen de verdad. Y tal vez, mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya haya reaccionado. Tal vez porque, en algún momento, ya sentiste ese peso, ya miraste tu propia vida y pensaste que estabas demasiado atrasado. Ya te comparaste con alguien de tu edad y sentiste un vacío difícil de explicar. Ya dudaste en contar la verdad sobre dónde estás, lo que tienes y lo que has conseguido. No es debilidad, es el reflejo de una mente que fue entrenada para medir el valor con una regla equivocada. ¿Cuántas veces te has disminuido en silencio? ¿Cuántas veces te sentiste pequeño por no tener tanto como los demás? ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no parecer inferior? Ese es el peligro del espejo. No muestra quién eres, muestra quién crees que deberías ser. Y sin darte cuenta, empiezas a alejarte de ti mismo. Existe un momento en que esa comparación silenciosa deja de ser solo un pensamiento y se transforma en una forma de existir. Es cuando la persona ya no actúa por deseo interno, sino por efecto externo. No elige lo que le gusta, elige lo que impresiona. No construye lo que la fortalece, construye lo que llama la atención. Poco a poco, la vida se convierte en un escenario, y el alma se transforma en figurante de su propia historia. Lo más cruel no es la falta de dinero, ni la ausencia de estatus. Lo más cruel es cuando tu mente empieza a creer que eres lo que logras mostrar. En ese instante, ya no vives para convertirte, vives para parecer. Y quien vive para parecer empieza, inevitablemente, a desaparecer por dentro. Y es exactamente aquí donde surge la verdad que casi nadie tiene el valor de enfrentar. Quien vive intentando probar algo al mundo ya se siente insuficiente por dentro, porque quien es íntegro no necesita explicarse. Quien es fuerte no necesita exhibirse. La necesidad de validación no nace del exceso de autoestima,
sino de la falta de ella. Y esta es la trampa más peligrosa de todas, porque parece normal, aparece disfrazada de ambición, de ganas de crecer, de deseo de vencer. Pero, en el fondo, es solo un pedido silencioso de aceptación. La persona no quiere ser rica, famosa o admirada. Quiere ser vista, quiere ser aceptada, quiere sentir que pertenece. Y, mientras confunde eso con estatus, se aleja aún más de su propia esencia. Pero existe un punto en que esa lógica puede romperse. Y no empieza fuera, empieza dentro. El proceso de reconstrucción no sucede cuando impresionas más, sino cuando decides compararte menos. Es en ese momento cuando la mente empieza a retomar el control. Dejas de preguntarte qué van a pensar los demás y empiezas a preguntarte en quién quieres convertirte. Poco a poco, la mirada externa pierde fuerza, el ruido de las opiniones se debilita y algo raro empieza a nacer en silencio interno. No ese silencio vacío, sino aquel que trae claridad. Porque cuando dejas de vivir como un escaparate, empiezas a vivir como una raíz. Y las raíces no necesitan ser vistas para ser fuertes. Existe una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Es en ese espacio invisible donde el verdadero valor se revela. No en lo que se publica, se exhibe o se aplaude, sino en lo que se hace en silencio. Tu valor comienza a construirse en las elecciones que nadie celebra, en las decisiones que nadie dará me gusta, en los hábitos que nadie elogiará. Es allí donde la identidad se fortalece, porque cuando empiezas a actuar bien, sin testigos, sin escenario y sin recompensa inmediata, algo raro sucede, dejas de ser rehén de la validación externa. Tu valor deja de ser frágil, tu mente deja de ser un campo de batalla, y tu identidad deja de depender del mundo para seguir en pie. La misma mente que puede transformarse en la prisión más silenciosa del mundo, también puede convertirse en el lugar más libre que jamás hayas habitado. Todo depende de cómo elijas verte a ti mismo. Cuando tu valor nace de lo que tienes, la mente se convierte en un tribunal constante, siempre acusando, siempre comparando, siempre condenando. Pero cuando tu valor nace de quién eres, esa misma mente se transforma en refugio, en fuerza, en dirección. No es el mundo el que decide cuánto vales. No es la mirada de los otros la que define tu tamaño. Es la forma en que te ves a ti mismo cuando nadie está aplaudiendo. Allí, dentro de tu mente, existe tu mayor peligro. Y también tu mayor libertad. Al final de todo, la verdad sigue siendo la misma. En el lugar más peligroso del mundo nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo dentro, en cada pensamiento que te disminuye, en cada comparación que te debilita, en cada mentira silenciosa que te hace creer que tu valor está en lo que exhibes. Pero ese mismo lugar también puede transformarse a partir del momento en que decides dejar de medirte por lo que posees y comienzas a construirte por lo que eres. Porque cuando entiendes eso, algo cambia para siempre y el mundo deja de tener poder sobre en quién te estás convirtiendo.